Biblia, hermanos, ahí tienen su teléfono para poderlo buscar. ¿En dónde está? Ese salmo que acabamos de cantarle al Señor, con gozo, con alegría, porque de verdad que estaba pensando esto, ¿no? Señor, 126, ¿verdad? Señor, me había equivocado. Yo le dije, Dios, sí, sí. Gracias a Dios. ¿Saben lo que estaba pasando? El pueblo judío, yo creo que Dios lo escogió porque Dios lo hizo extremadamente extrovertido, extremadamente emocional. Ellos cuando lloran, pero lloran, se echan ceniza en la cabeza, se untan ceniza en la cara. Cuando están de luto se rompen la vestidura, no hasta acá abajote, no nada más aquí como que un botón o dos botones de aquí de su camisa, en señal de duelo, de dolor, y gritan. Si alguien se muere, háganse cuenta como el lunes que yo casi le digo a las hermanas, no griten tan fuerte, porque pero gritan, que se oye hasta allá. Entonces los judíos son así, extremadamente extrovertidos en sus emociones, pero cuando están contentos, hermanos, de igual manera. Yo no sé si ustedes han visto documentales, a mí me gusta mucho ver documentales de bodas judías. ¿Cómo los hombres se ponen así con sus gorros esos que parecen de antílope, creo que son, de piel de antílope, que cuestan carísimos, esos sombreros que parecen como cilindros, ¿no? Como cubetitas que tienen aquí. ¿Quién sabe cómo se las amarrarán? Yo no sé cómo. Porque están salte y todos saltan para un lado y todos saltan para el otro, y las mujeres aparte no bailan, o sea, no bailan en pareja, son separados. Entonces, ¿saben por qué se compuso este Salmo 126? Porque estaban ellos en la cautividad de Babilonia y estaban muy tristes, porque imagínense, era tanta la necesidad que estaban pasando ahí en la cautividad. Por eso dice, cuando el Señor nos hiciera volver de la cautividad, cuando ya regresemos a Jerusalén, entonces nuestra boca se llenará de risa, entonces vamos a volver a cantar. Porque cuando estaban en el cautiverio, la gente les preguntaba, oye, ¿por qué no cantan si ustedes son cantores? Y ellos decían, no, ¿cómo podemos cantar si estamos tristes? ¿No? Entonces ellos no cantaban. ¿Cuántos años estuvieron en cautiverio, Lupita? ¿Me acuerdas cuántos años estuvieron en cautiverio los judíos por desobedientes? ¿Se acuerdan? Dios los castigó y los mandó al cautiverio. ¿Cuántos años, Dani? No, más. Ay, que vamos a estar como en los concursos, más, menos, más. 70 años de cautiverio que te sopló tu mamá. 70 años. 70 años porque Dios les sabía. Esta no es una predicación, esa es la introducción del salmo que cantamos. Hermanos, entonces, cuando ellos se sentían bien tristes, no cantaban. Pero cuando regresaron, cantaron con mucho gozo, pero también lloraban. Fue la primera vez porque encontraron todo deshecho. Las ruinas del templo, las puertas tiradas, no hubo piedra sobre piedra, un arado no podía pasar. Entonces ellos se sentían muy tristes porque además no tenían dinero para poder reconstruir el templo, pero eso es tema de otra predicación. Sin embargo, ellos podían cantarle a Dios antes de que sus ojos vieran lo que Él iba a hacer. Por eso dice, Señor, cuando tú me regreses a Jerusalén, entonces mi boca se llenará de risa. Por eso cuando cantemos, hermanos, imaginemos esta escena, ¿no? Podemos cantar, mira, en medio de la tempestad, con las lágrimas corriéndonos sobre los ojos y decir, pero yo sé que esta situación va a pasar y tú me vas a sacar adelante. Y no es porque yo sepa que me esté pasando algún problema, no, es por ilustrarlo. Cada uno de nosotros, cualquier situación difícil, podemos alabar al Señor y decir, esto, Señor, está en tu control, está en tus manos y me puedo alegrar desde ahorita. No hasta que mis ojos lo vean, porque entonces ya no es fe. Ya no es fe. Fe es creer, aunque mis ojos no lo hayan visto.
Así que por eso nos podemos alegrar como el pueblo judío. El tema de hoy en este momento es cómo hacer discípulos. Vamos a Mateo 28, porque esa es la gran comisión. Mateo 28, versículos del 18 al 20. Pero cuando cantemos, imagínense esta parte que les acabo de contar. Y de verdad que a mí por eso sí me dan ganas de saltar como luego veo algo, pero ya no puedo a mi edad. Pero ustedes que están jóvenes, hermanos, salten y pueden decir: Dios, tus promesas son ciertas y verdaderas. Yo voy a ver a toda mi familia aquí, Señor, porque tú lo has prometido. Y podamos saltar con gozo y alegría. Mateo 28, del 18 al 20. ¿Quieres leer, Saulito, por favor, en voz alta? Del 18 al 20. Sí, mijo, por favor, perdón, me equivoqué. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Así que esta es la gran comisión que el Señor Jesús da a sus discípulos, a sus seguidores. Y les dijo: solamente una cosa les voy a encargar. Vayan y hagan discípulos. Solamente eso, solamente esa parte. Y esta va a ser la introducción de la predicación, no de la alabanza, de la predicación. Este verbo, id o ir, es un participio, como cuando decimos nosotros jugando, tomando, comiendo, caminando. Es un participio, es algo que nos señala que lo hacemos continuamente. Entonces Jesús les dice a sus discípulos: vayan y mientras van, hagan discípulos. Vayan es un participio, es decir, donde quiera que Dios te ponga, en tu trabajo, en la escuela, en la casa, en el mercado, donde quiera que Dios te ponga, haz discípulos. Y es un participio que nos está señalando entonces que continuamente lo tenemos que hacer. Y está un verbo allí que es hacer. Este verbo sí está en imperativo. ¿Qué es un imperativo? Los hermanos que hay en el Merari, ¿qué es un imperativo? Una orden, un mandato. Este es uno de los tres modos del verbo. Entonces un imperativo es una orden. Dios, nuestro Señor Jesús, está ordenándonos a ser discípulos. Este verbo sí está en modo imperativo y nos está diciendo Jesús: lo único que te ordeno es que donde yo te ponga, hagas discípulos, enseñándoles qué les tenían que enseñar. ¿Qué dice ese versículo? El 20. Enseñándoles qué, Renata, ¿qué les tenemos que enseñar? Ahí mismo, léeme el versículo 20 ya. Fuerte, fuerte, Renata. Hasta ahí. ¿Qué les tenemos que enseñar? Se las tenemos que enseñar para que se las aprendan de memoria, Renata. No, vuelve a leer eso. ¿Qué les tenemos que enseñar? Que las guarden en un cajón, que la Biblia venga y la escondan en el librero, en un cajón donde no la vean. No. ¿Qué significa eso? Ayúdale, Jessy. Que les enseñemos a obedecer lo que dice la palabra. De esa manera se hacen discípulos. No para ir a leerles la Biblia, no. Eso no es hacer discípulos. Sino que les enseñemos a obedecer. Muy bien. Tete, ¿qué más les tenemos que enseñar para que sean discípulos de Cristo? Ajá. ¿Quién va a estar contigo mientras les enseñas?
Dios va a estar contigo siempre. Así que la manera en la que Jesús dice que hagamos discípulos es esta. Donde quiera que nos ponga el Señor, hagamos discípulos. ¿Cuál es el primer lugar, Lupita, donde Dios nos pone? Y que tenemos que hacer discípulos ahí. En nuestra casa. En nuestra casa. Nuestros primeros discípulos son nuestros hijos. ¿Cómo le hacemos para enseñarles que obedezcan a Dios? ¿Cómo, Jonathan? Cuando Dios les corone con un hijo, ¿cómo le vas a enseñar? Porque va a ser el primer discípulo de ustedes. ¿Cómo le van a enseñar a ese bebé desde chiquitito a obedecer a Dios? ¿Cómo? Si es un bebé, no le vas a leer la Biblia porque no va a entender muy bien. Haciéndolo nosotros, porque ellos imitando lo que hacen sus padres. Así es. ¿Cómo se hacen discípulos? Viviendo, enseñándoles con nuestro ejemplo. Si mi hija creció viendo una mamá gritona, enojona y pegalona, aunque ella crezca y diga, yo nunca me voy a parecer a mi mamá, nunca voy a ser así, nunca. Si ella no me perdona, ¿qué creen que va a acabar haciendo? Exactamente lo mismo. Gritona, pegalona y enojona. Porque lo aprendió. Y no es que yo la haya sentado desde bebita y decir, a ver, Irene, aprende cómo se grita. Aprende cómo se pelea. Aprende. No. Yo nunca la senté para que ella aprendiera eso. Pero lo vio en mí. Fue mi ejemplo. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo aquí es yendo, viviendo, lo que te vean hacer. Yo puedo hablar, siempre les pongo ese ejemplo, del amor. Y sin embargo, si yo no vivo demostrando el amor a mis semejantes, la verdad es que aunque me sepa las 3 palabras que se usan aquí en griego y les pueda dar la definición, es basura. Y no porque la palabra no sirva, sino porque para mí no le estoy dando el valor que tiene la palabra del Señor. Un hermano decía en su predicación, tú crees de la Biblia lo que vives. Y entonces yo digo, mi Biblia debe estar así de flaquita, porque me puedo saber muchos pasajes enteros, completos, pero si de eso tanto no vivo lo que me sé aquí, entonces no le estoy creyendo. Porque uno obedece lo que cree. Para ser discípulos, Jesús nos dice aquí, tenemos que ir a donde Él nos pone y enseñarle a la gente no su palabra, sino a vivir lo que Él ya nos enseñó a nosotros y estamos viviendo. Esa es la manera de hacer discípulos. Por eso es, a lo mejor, hermana Vicky, que nos hemos tardado estos 3 meses en hacer células, porque inmediatamente que hablamos eso al inicio del año, de este año, le decía a mi esposo, yo creo que vamos a empezar a mandar algunos matrimonios para ir a discipular a la gente en sus casas. Y él muy sabiamente me decía, ¿tú crees? Me dijo a mí, la pregunta fue personal, ¿tú crees que estás capacitada en tu carácter para reproducir en otros tal como tú eres? Y le dije, pues, en algunos aspectos, no en todos. Todavía Dios está trabajando conmigo. Dice, pues, para que seas hacedora de discípulos, tú los vas a reproducir, ellos se van a parecer a ti, porque tú eres como tus hijos se parecen a ti, van a ser tus hijos y
se van a parecer a ti. Y si tú tienes esta falta de carácter, los vas a hacer igualitos a ti. Por eso es que Jesús dijo, ustedes van y buscan a la gente, y ya que viene la gente la hacen 3 veces o peor veces un hijo del infierno que ustedes mismos. Sí, es cierto, porque reproducimos en la gente lo que nosotros somos. Y les voy a poner un ejemplo muy claro. Yo estaba pensando en esto. Le agradecemos mucho a Dios, ahorita ya Marisela se fue, pero le agradecemos mucho a Dios que tuvimos al hermano Ismael, a nuestro pastor. Yo no sé si fue guiado por Dios o por su carácter manipulador así bien fuerte, pero lo que sí es que Dios lo usó. Y Él nos dijo, van a vivir 1 año conmigo. Les he platicado esto más de una vez. 6 estudiantes bien ingenuos, que cuando el predicador, que no fue él, fue otro hermano invitado, desde el púlpito dijo, y todos los que quieran servir al Señor y que tengan en su corazón el llamado de servirle, vengan. Yo no supe a qué horas pasé, de verdad. No me acuerdo a qué horas pasé, pero cuando yo abrí los ojos es porque el hermano ya estaba orando por mí. Y yo dije, ¿por qué está orando por mí? Y saben, ni siquiera estaba aquí, también tenían un altar. Entonces, yo no sé a qué horas, pero yo estaba hasta allá arriba. Yo estaba ahí. Y entonces, yo no sabía lo que era servir al Señor, tenía 1 año de convertida, yo no sabía lo que era el llamado al servicio. Pero el hermano hizo el llamado y ya después el hermano Figueroa, el hermano Ismael nos dijo, quédense los que pasaron, y éramos 6. Entonces, él nos dijo, tienen, no recuerdo si 1 o 2 semanas, para arreglar todos sus asuntos. Si tienes trabajo, renuncias. Si tienes compromisos en la escuela, renuncias. Si tiene... Y al hermano no se le podía decir que no. Si alguno de ustedes me tiene miedo, que no creo, ¿verdad? No, al hermano Ismael le teníamos pavor. Entonces, él nos dijo, tienes que dejar el trabajo, tienes que dejar a tu familia, tienes que dejar la escuela, tienes que dejar todo. Y te quiero con tus maletas aquí en 15 días. No dijimos nada, ninguno de los 6, y nos salimos. Pero hermanos, él nos discipuló, porque él nunca nos dio una clase, nunca nos dijo, a ver, vengan, así la homilética. Y se predica primero en la introducción, luego en la palabra conectiva, esta es la proposición, primer punto, segundo punto y tercer punto y conclusión. Nunca nos sentó. Pero la mitad, creo que el 50% de lo que yo soy actualmente como ministro, lo aprendí de él. Pero va la parte negativa. Él tenía un carácter muy fuerte, muy fuerte, autoritario, rayaba en el autoritarismo. Y yo le agradezco la parte que aprendí, pero yo me estaba pareciendo. ¿Y por qué yo? Yo veía a los otros 5 y no se le parecían al hermano, pero yo estaba empezando a ser igualita que el hermano. Gritaba como él gritaba, predicaba como él predicaba. Solamente a mí me dio la oportunidad, me prestó su púlpito, porque él nunca le prestaba el púlpito a nadie. Él predicaba cada domingo y cada día de oración y cada sábado. Él nunca soltó su púlpito, pero fue la única que me dio la oportunidad de predicar un domingo, que me temblaban las piernas porque la iglesia se llenaba completamente, un templo grande, porque él estaba reproduciendo en mí lo que él había aprendido de Dios, pero aún las cosas de su carácter que no eran las que tenían que estar presentes en un siervo del Señor, como la parcialidad, como el decir, tú para esto y tú para esto, y no se cambian puestos ni roles. Y yo estaba pareciéndome. Esa fue la razón, y creo que algunos nunca la supieron, por la que Dios me dio a no estar más ahí. Porque yo le decía a Dios en oración, Señor, yo amo mucho a mi pastor, lo quiero mucho, pero esto no es lo que dice tu palabra. Justamente lo que nos decía Saúl en la mañana. Esto no es lo que dice tu palabra. Tu palabra dice que tenemos que ser servidores.
Y no es eso lo que yo estoy aprendiendo. Así que, hermanos, cuando nosotros querramos, sin embargo, yo le agradezco mucho a Dios, de verdad, varias cosas de las que yo aprendí, que ese hombre de Dios marcó, porque si era un hombre de Dios, marcó en mi vida. No saben todo lo que le agradezco al Señor porque Él me discipuló y jamás me sentó. Lo viví. Comíamos con Él, dormíamos en un ladito del cuarto donde Él vivía porque nos vigilaba muy bien. Lo vimos triste porque nos llevaba a los velorios, era creo que nuestro ministerio. Nos llevaba a cantar a los velorios y lo veíamos predicar y veíamos cómo Dios, cómo lo usaba para llamar a la gente a los pies de Cristo. Lo vivimos junto a Él, lo amamos, lo vimos enfermo, vimos cómo Dios lo sanaba, vimos cómo Él oraba, estuvimos ahí, vimos cómo aconsejaba a la gente. Estábamos ahí, nos discipulaba. Eso es la manera que dice Jesús que debemos usar nosotros para discipular. Pero para eso sí necesitamos preguntarnos y con honestidad decirle a Dios: estoy preparada para poder reproducir en otro lo que Dios ya me enseñó. Y no es que seamos perfectos, ninguno de nosotros lo es, pero teniendo el temor de Dios y diciendo: sí, en esta ocasión o situación me equivoqué. Vamos, nuevamente regresamos a lo que dice la palabra y a la obediencia a esa palabra. Tener la humildad de decir: me equivoqué, en vez de defendernos. Eso es lo que el Señor nos está diciendo: reproduce en otros lo que tú has aprendido de mí. Enséñales. No hay otra manera de enseñar que con el ejemplo. Así que no, esa frase muy trillada que usamos mucho los cristianos es: no me mires a mí, mira a Jesús. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Tonito? ¿Dónde está Jesús? Pero aquí donde, señálame con tu dedito, ¿dónde está Cristo? Está en este lugar. ¿Y dónde más? ¿Dónde está, Rafita? Así que cuando yo te digo: Rafa, no me mires a mí, mira a Cristo. ¿Qué es lo que vas a ver? ¿Qué es lo que tienes que ver? A mí. Me vas a ver a mí porque Cristo está dentro de mí. Entonces no puedo decir: no me mires a mí, mira a Cristo, porque entonces yo te voy a decir: pero si Cristo está dentro de ti, entonces yo te tengo que mirar a ti. ¿Sí entendemos, hermanos? Esta palabra es muy confrontativa, muy, pero esto está desprendido de aquí, de lo que dice Jesús, y es lo único que nos mandó a hacer. Vayan, y donde los pongan, hagan discípulos. Y nuestros primeros discípulos son nuestros hijos. ¿Saben de dónde nació la idea de que tuvimos la cena? Luego se ocupó más bien se extendió para todas las mujeres que tuvieran hijos, aunque no tuvieran al esposo convertido, o que el esposo ya no estuviera en casa. De este versículo que resonaba y resonaba en mi mente: ordena tu casa, ordena tu casa. ¿Dónde va a empezar el discipulado? En nuestro hogar. Pero si mi casa no está ordenada, si en mi casa se permite el pecado, si en mi casa no vivo con mi esposo con respeto y sometimiento el uno al otro, si en mi casa mis hijos son los que mandan y no yo, entonces no estoy haciendo discípulos, porque estamos teniendo allí cosas contrarias a lo que dice la palabra de Dios en nuestro hogar. No vamos a decir, levanten la mano, pero en nuestra casa, los varones que están aquí, o las hermanas que son jefa de familia porque su esposo no es convertido o ya no está en el hogar.
Pero los varones y este tipo de mujeres, hermanas, en su casa hay películas de terror. No digan que sí o que no. En su casa hay películas mundanas que digan, ay, no tiro la del Titanic, porque ay, qué tiernitos, ¿no? Cuando se van en el barco. En su casa hay música mundana. Yo sé que eso no deberíamos de preguntar porque yo asumo que no. Pero en muchas de las casas de los que decimos que somos cristianos, sí hay esas cosas. En el teléfono tenemos música mundana, tenemos videos que no tienen nada de edificante, y no que sean pornográficos, simple y sencillamente no tienen nada de edificantes. Ordenemos nuestra casa. Yo decía, Dios, ¿por qué tenemos tanto problema cuando los hijos son adolescentes o jóvenes que no obedecen, que no se someten a la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque no pudimos discipularlos cuando eran pequeñitos, porque desperdiciamos la oportunidad. Algo, no me acuerdo si fuiste tú, Saúl, o quién fue que dijo, cuando se casan ya no tenemos influencia sobre ellos, y eso es cierto. Yo ya no me puedo meter ahora en la educación de Irene, porque ella ya es harina de otro costal. Perdí mi oportunidad de ser una influencia positiva en ella desde el momento en que se casó. Pero cuando están chiquitos, aprovechemos la oportunidad. Yo recuerdo a mi esposo cuando estaba embarazada, precisamente de Irene y de Josué también. Había la Biblia y le leía los salmos. Mi mamá se reía porque decía, pero ¿cómo le puede leer? Pues si ni siquiera ha nacido ni oye. Pero estudios médicos han dicho, ¿verdad? Que los niños reciben tanto lo bueno como lo malo de lo que vivimos y experimentamos. Entonces, hermanos, desde el vientre de la mamá, a lo mejor ahorita Danae dice, ay hermana, pero yo no soy mamá todavía, pero vas a ser. Y bendito sea el Señor, vas a ser Dani mamá un día. Y vas a poder decir, mis hijos van a estar benditos desde antes de nacer. Desde antes. Entonces, ¿desde cuándo empiezan a ser discípulos nuestros hijos? Antes de nacer. Desde antes de nacer. Empieza a orar por tus hijos. Y diles, Dios, me vas a dar la sabiduría para poderlos guiar en tu camino. Porque vas a darme una mujer que sea sabia, que te ame. Hermanos, nos ahorraríamos tantos problemas y tantas horas de aconsejamiento si en casa estuviéramos haciendo lo que Dios dice. Discipúlalos ahorita que están chiquitos. No los quieras discipular cuando ya ni caso te van a hacer, cuando ya tienen 12, 13, ya les iba a decir 15, no es cierto. Los niños desde los 12 años y les entra. Antes decíamos, les entra por un oído y les sale por el otro, pero ahorita ni les entra. No, cierran los oídos si no es que de plano se ponen los audífonos para no oír. Ya no, pero desperdiciamos el tiempo cuando ellos eran chiquitos. Cállate, no me estés dando lata. Te presto el teléfono para que no me molestes, para que te entretengas. Y estamos desperdiciando el tiempo. El tiempo, nuestros niños crecen más rápido de lo que quisiéramos. Yo recuerdo, Angelito, cuando era... Luego de repente veo las fotos, hijo. Las fotos de ustedes cuando estaban aquí chiquititos. Y yo digo, ¿cuánto de ese tiempo se desperdició que no se les ha discipulado? Yo creo que sí, de chiquititos como Rebequita, yo recuerdo, Lupita, cómo tus hijos crecieron aquí acostaditos en el piso, con las cobijas, en los congresos de alabanza. ¿Cómo están creciendo tus hijos? Tus hijas. Hermanos, el discipulado nos lo encargó Jesús, donde quiera que Él nos mande. Y el primer lugar donde nos mandó es nuestra casa. Tenemos que aprender a poner orden. Y no decir, es que no me obedece, es que como ya gana su dinero, pues precisamente porque si ya gana su dinero debería de estar fuera de nuestra casa. Así de sencillo. Pero ¿saben qué dicen las hermanas que tienen ese problema? Y dicen, ay no, pobrecito, ¿cómo? ¿A dónde se me va a ir? ¿Qué tal si se pierde? ¿Dónde se va a perder, hermano? Se va a perder si lo seguimos apapachando en nuestra casa. Pero es ordenar, eso es lo que Jesús enseña, eso es lo que Jesús enseña y eso es lo que tenemos que enseñar a los demás.
Eso es lo que dice. Hace poquito, y nada más terminamos leyendo el pasaje, porque ¿hace cuánto tiempo predicaste, Saúl? 3 semanas, de Deuteronomio capítulo 6. Como 3 semanas, ¿verdad? Sí, antes de que predicaran ellos dos. Y de por sí, predicaron Jonathan e Irene porque fue su examen de homilética. No les dijimos para que no les pusieran una calificación reprobatoria, pero ese fue su examen. Están en el instituto. Entonces, Saúl nos predicó de Deuteronomio capítulo 6. Y es ahí el modelo que Dios dejó para que nuestra casa empiece a ser la primera célula de discipulado, nuestro hogar. Yo agradezco mucho a Dios porque estaba pensando en las familias y hay algunas que tienen en orden su casa. Yo le decía, bendito sea el hogar donde están Sara, Luis y Vicky. Y se pueden quejar de Vicky diciendo, Sarita, yo no voy a ser tan estricta como mi mamá, ella se pasa, de repente se pasa, es bien enojona. Pregúntale a Irene, Sarita, si no pensaba siempre igual. Es que tú te pasas, es que no es... Sí, soy estricta. Y a lo mejor ya tienes que perdonar para que no repitas el patrón, si no, indefectiblemente te vas a aparecer ahí. Cuando tengas a tus hijos, tú vas a decir, yo no voy a ser como mi mamá, vas a terminar. Entonces mejor abraza y dile, te perdono, mamá, te perdono. Pero gracias le doy a Dios, porque son un hogar que está, los 3 cimentados en la palabra, sirviéndole al Señor y creciendo en su camino. Deberían de ser, y veía, el hogar de unos, de los otros, de los otros. Y hermanos, de poder decir, Señor, muchas gracias, porque cada vez van siendo más que pueden cimentar su hogar, como dice tu palabra. Ese es tu plan de discipulado. No importa si Osiris no está, Zuli, pero con tus hijos, ellos van a aprender a pelear cuando te vean peleando con tu esposo. Van a saber cómo se pelean, van a saber cómo se pleitean. Eso es lo que les enseñamos, hermanos. Ordenemos nuestras casas. Y los que ya podemos decir, Señor, no soy perfecta, pero tú sigues trabajando en mí. Tanto en la humildad como para decir, me equivoqué en esto, pero lo puedes hacer de esta manera. Cuando vayamos con una familia y le podamos decir, mira, yo también viví esto y me equivoqué al principio y Dios me enseñó que es de la manera en la que Él dejó escrito. Y vamos a empezar a ser discípulos a otros. No con mis palabras, sino con lo que me vean vivir, con nuestro ejemplo. Y no usemos más esa frase, no me mires a mí, mira a Jesús, porque el Señor les va a recordar, ¿y dónde estoy? ¿Ya me fui al cielo? No, sigues estando aquí, Señor. Y ellos te van a ver en mí, ellos te van a ver en mí. Una práctica que yo les he recomendado, no creo que alguno lo haya hecho. Los judíos tienen esta costumbre. Háganla, por favor, los que tienen niños chicos. Jessica, Ana, Zuli, Lucy, con tus hijos, por favor. Lupita, Samuel, Vicky, aunque ya se miran las cosas. Diana. Cada sábado, sí, le dije al Saulito, sí, porque hermanos, cada sábado, generalmente no tenemos culto el sábado por la noche. A veces les toca ensayar a los grupos de alabanza. Pero después del ensayo, el viernes, ¿qué tal si preparan una comida que les guste a todos? Aunque sean unos frijolitos charros, aunque sean unas tostaditas, hagan una pizza, algo que les guste. Y el sábado, poder, antes de comer, el varón o jefe de familia, hermano Samuel, se va a parar y va a bendecir
a su familia. Va a agradecer porque esa mujer que tiene a un lado trabajó toda la semana. Zulín le ayuda a lavar la ropa. Ya. Guisó, les dio de comer. Fue una buena administradora. Le va a agradecer porque lo quiere a usted y porque quiere a sus hijos. No va a pedir, ay Señor, cámbiale su carácter, que ya no sea tan gritona. No. Le va a dar gracias a Dios. Y luego se va a ir con Zuli y le va a agradecer a Dios por la hija que le ha dado. Va con Itzel y le agradece a Dios por lo que él ya empezó a hacer en su vida. Y así por cada uno de sus hijos y nietos. Sin extenderse, como la hermana Ángeles. 5 minutos. Y después comemos con alegría y con gozo. Si son dos. Que puedas bendecir a Renata y decirle gracias Dios porque tengo esta hija a quien tú me has dejado enseñarle lo que dice tu palabra. No que le platiquen las historias bíblicas, Jessie. No solo eso, sino que le enseñes cómo vivir el cristianismo. Cómo se vive el cristianismo. Cómo se vive la palabra de Dios. Cómo se perdona. Cómo se vive con un hombre que no es tan fácil. Con nuestro ejemplo. Sara, le dices a Enrique que eso tiene que hacer. Con la ayuda de Dios, tú preparas la cena. Yo creo que por eso Dios lo instituyó así, ¿no? Saben, los judíos hacen un pancito de trencitas, bien rico, pero es un pan de trenzas. Y yo pensaba en mirar, ojalá y nos animáramos y te hiciéramos todos los pedidos. Los sábados, ¿no? Un pancito de trencita, un panquecito, un pastelito, algo. Y pudiéramos después de bendecir con palabras y de agradecer a Dios, el poder compartir juntos los alimentos. No necesitamos que sea un cumpleaños, ni un aniversario, ni nada en especial. ¿Saben por qué? Porque estamos agradecidos con Dios. Le estamos diciendo muchas gracias Dios. Gracias por la familia que me diste. Gracias porque mis hijos están aquí, porque todavía no se casan y todavía no se van, Señor. Porque cuando se van uno los extraña. Y ya no tenemos la oportunidad de enseñarles lo que quisimos enseñarles cuando eran chiquitos. Ya no. Ya tomarán sus propias decisiones. Ya se enfrentarán a la vida. Vendrán de repente a visitarnos y decir, mamá, pues no me alcanzó para la leche. Y poder, déjame orar por ti, para que Dios te dé un nuevo trabajo. Y entonces ve a tu casa porque Dios te va a suplir. Así. Porque eso es lo que dice la palabra. Creemos, tenemos fe para creer que todo lo que dice aquí se cumple. Lo hace Dios. Estamos preparados para reproducir en otros lo que Dios ya nos ha enseñado. Algunos de nosotros podemos decir, Señor, tú lo sabes. No es porque sea perfecta, pero vamos en el camino, Señor. Tú me has enseñado que de esta manera no se hace, que se hace de esta otra. Ya aprendí, lo puedo enseñar a otros. El Señor nos mandó a ser discípulos. De verdad, estamos dispuestos a tener nuestra fiesta y no le vamos a llevar. Si no quieren el sábado, no, el domingo, que tampoco tenemos culto en la tarde. Y poder juntos, agradecidos, tío Félix. Pues nosotros en la familia ya están casados. Están juntos. Pero todos están ahí. Bendito sea Dios. Ellos llegan a todos. No nos invitan, pero llegan. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Pero ahora la parte, tío, usted se va a levantar y va a empezar a agradecer a Dios por cada uno de sus hijos. Primero por su esposa, por cada uno de sus hijos y de sus nietos. Y poder decir, Señor, gracias por esta grande familia, que cada vez es más grande en número, pero además porque es más grande espiritualmente.
porque los he visto crecer desde que eran chiquititos en tu camino. Y luego comer tiempo y nos invitan. Entonces, hermanos, hagámoslo. Cada sábado o cada domingo usted póngase de acuerdo. Y si nada más son 2, no importa, 2. Si nada más son 2, 2. Pero enseñemos a nuestros hijos a ser agradecidos con Dios. ¿Quién le va a enseñar? El papá. Y si no está el papá, la mamá. Pero enseñemos a nuestros hijos a ser agradecidos. Los judíos terminan leyendo una parte espiritual y luego a comer. Hagamos del cristianismo lo que el Señor nos ha enseñado: gozo, paz y alegría. Dice que en eso consiste el reino de Dios. Así que hagámoslo, hermano. La gente se va a dar cuenta y van a decir: ¿por qué este niño, por qué Toñito es un adolescente? ¿Por qué no le rezonga a su mamá? ¿Por qué todavía se le cuadra a su papá? ¿Por qué cuando muchos niños a los 12 años nos dejan parados en la puerta gritándoles y ahí va la mamá detrás de ellos? La gente se va a admirar. ¿Por qué si tu hija, que ya tiene 20 y tantos años, ya tiene 25 años y trabaja, por qué ella, sin que tú le pidas, te da para los gastos de la casa? Ella está pensando en que si no está casada puede ir a alquilar un cuartito y se le va a hacer bien difícil pagar la renta, el teléfono, el gas, la luz. Pero va a empezar a entender que tiene responsabilidades y hacerse de comer, porque es muy fácil llegar a casa siendo un adulto y que le espere el plato de sopa caliente, que no sepa de dónde salió el champú, el jabón, la ropa limpia, las toallas, las cortinas, las sábanas. ¡Ay, Dios del cielo! ¿De dónde salen, verdad, Madaí? ¿De dónde salieron? ¿Quién sabe? Pero en casa siempre había. Y cuando uno vive solo, uno dice: ¿y de dónde? ¿Cómo le alcanzaba a mi mamá? ¿Cómo le hacían? Si para un plato cuesta, ¿qué? 30 pesos. Apenas me alcanza. No. ¿Dónde? Una cacerola, un sartén. ¿Cómo? Y luego el aceite. Y todo lo demás, Señor, ¿de dónde sale? Pero cuando uno vive en casa, nunca valora. Y a veces, ni siquiera el esposo valora el trabajo de su esposa. De tener que la casa, de tener la habilidad y sabiduría de que la casa funcione, de que haya ropa limpia, de que la ropa esté planchada o media así desarrugadita, porque ahora ya nadie plancha, ¿verdad? Hermanos, ¿quién fue a comprar la despensa? ¿Quién hace que eso rinda? ¿Quién multiplica en el nombre de Jesús cuando no alcanza el dinero, Señor, en tu nombre? No alcanza. Tengo 200 pesos para toda la semana, eso ni siquiera para un día me va a alcanzar. Pero tú haces, Señor, milagros y lo sigues haciendo. Y mis hijos van a aprender, porque me van a ver. Me van a ver que la cosa no se resuelve irle a pedir dinero al vecino. Se resuelve de rodillas. Se resuelve diciéndole: Dios, tú eres Jehová Jireh, tú proveerás. No se resuelve andar endeudándome, pidiéndole a todo el mundo. Se resuelve de rodillas. Y ustedes han de decir: ay, hermana, usted a lo mejor porque nunca pasó necesidad. Hermanos, Dios nos cruza por la misma escuela a todos. Él no hace excepción de personas. A todos nos pasa por la misma escuela. ¿Cómo aprendimos? Creyendo lo que Él dice. Y si yo creo lo que Él dice, eso les va a enseñar a mis hijos. Y cuando se enfrenten a una situación así, ellos les van a poder enseñar a sus hijos. Dios nos ilumine y nos guarde, hermanos. Y primero nos enseña que esas palabras, como vamos a leer ahorita, estén sobre nuestro corazón. Y entonces, podérselas enseñar a nuestros hijos.
Pensemos, Dios, ¿qué tengo que ordenar en mi casa? ¿Está bien? Fuera las películas que no son de ti, fuera la música que no es de ti, fuera la ropa que no es de ti, Señor. Y cuando Irene me decía, mamá, pero ¿por qué no me puedo poner esto? ¿Por qué no me puedo poner un short? Teniendo 12 años, 13, 14 años, ¿verdad? Que todavía vivía en casa. Ya cuando trabajó yo ya no podía decirle, oye, porque ella era la que se la compraba, ella pagaba su renta, ella pagaba todo, ya estaba fuera de mi autoridad y de la autoridad de su padre. Entonces no podíamos meternos con ella porque estaba aparte. Pero mientras vivan bajo el techo de nuestra casa, las normas las pone la palabra de Dios, no yo, la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que las mujeres nos vistamos decorosamente, que no con vestidos ni peinados ostentosos, que no como que, más bien que el carácter afable y apacible es de gran estima delante de Dios. Así es como me debo vestir, con un carácter afable y apacible, no con un vestido untado. Porque creen que no ponemos allí normas, ya se los dije, nunca las vamos a poner. Y aquí está la tía Juanita, que más de una vez me ha dicho, es que no voy a poner normas ahí escritas, porque si el Espíritu Santo no me convence y me está diciendo, esto no me agrada, mientras mis hijos vivan en casa, las normas las pone la palabra de Dios. Cuando ellos se vayan, yo espero que las normas que aprendieron en casa les sigan normando en su vida individual o matrimonial. Hagamos un buen trabajo, amados hermanos. Tenemos tan poquito tiempo con nuestros niños. No sé cuánto tiempo les gustaría que, aunque no se casen, los hijos ya hicieran su vida aparte. ¿Cuántos años ahora? A los 20. Todavía no acaba la carrera. No, a los 30 es exagerado. A los 25. A los 25 terminaron ya la licenciatura en ingeniería o ya tienen un trabajo. A los 25 ya están listos. Tenemos 25 años para enseñarles lo que dice la palabra. Con nuestro ejemplo. Con nuestro ejemplo. Tenemos ese tiempo. Y sí, hermanos, y si digan, ay, me voy a curar, mamá, sí voy a aprender, voy a hacer lo que tú me digas, porque lo que tú me digas va a ser bien para mí. Y cuando viva solo, todo eso que nombraron las hermanas que ya están casadas y que saben que cuando estaban en casa bajo el amparo del techo familiar no se daban cuenta de todo lo que había y de repente solo abrían la puerta, la alacena o el refrigerador y había leche, jamón, queso, huevo, todo había. Y cuando ustedes vivan solitos al principio, mi refrigerador va bien, ¿verdad? Y ustedes van a decir, mamá, que no me puedo regresar. No, les vamos a hacer responsables. Así es como dice la palabra del Señor. Y la gente del mundo se va a acercar a preguntarnos, ¿cómo le hiciste? Acércate. Que Dios te haga discípulo como me hizo a mí. Es tan práctico el discipulado, amados hermanos. Si algunas familias están preparadas, vayamos, enseñemos a otros cómo se realiza el trabajo, cómo se hace una familia que puede estar cimentada en la palabra. Hagámoslo. Y los errores que hayamos cometido, no los vamos a enseñar, sino les vamos a tener que decir con humildad, y yo me equivoqué en esto con mi hijo, y yo me equivoqué en esto con mi hija. No lo hagas porque yo he visto las consecuencias. Ser demasiado estricto tampoco es bueno. Ser demasiado relajado tampoco. Tiene que ser el equilibrio que da el Espíritu Santo. Porque si uno es demasiado estricto, provoca rebeldía en los hijos. Y si uno es demasiado relajado,
van a crecer sin disciplina y no van a llegar a ningún lado. Que Dios nos dé sabiduría, hermanos, y tengamos la humildad para que cuando nos equivoquemos, nos acerquemos a nuestros hijos. Ay, yo me iba a acercar a ti, tú eres mi hija, y poderle decir, perdóname. ¿No sabes cuántas veces, amado hermano, yo me he tenido que acercar a ella y a Josué para decirle, perdóname por esto que hicimos? Pero nombrarlo, decirle. Con mi hijo fui demasiado estricta y le he tenido que decir, perdóname. Pero el tiempo no se vuelve atrás, hermanos. Así que los que tienen hijos pequeños, adolescentes o jóvenes que todavía viven en su casa, aprovechen el tiempo. Es el único tiempo que Dios nos da para discipular en nuestra propia casa. Ya después, el Señor nos va a dar sabiduría para discipular a los demás. Tal vez a nuestros hermanos, tal vez a los vecinos, donde Dios nos ponga, como dice su palabra. Puestos de pie, Deuteronomio capítulo 6, y con esto oramos. Deuteronomio capítulo 6. Versículos del 3 al 9. No, vamos a leer desde el 1, aunque el Shema empieza desde el 3, pero vamos a leer desde el versículo 1. Del 1 al 9, Deuteronomio 6. Vamos a leerlo todos juntos y después oramos. Dice así la palabra del Señor. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que los días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Oremos. Padre, muchas gracias. Tu palabra, Señor, es